fortaleza para nuestras vidas y aún fortaleza para escuchar tu palabra. Pedimos que nuestro corazón se expanda con la exposición de las Escrituras, que tú nos hables, que tú toques nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, y aún nuestro cuerpo pueda ser vivificado, Señor, por la presencia gloriosa de tu precioso Espíritu Santo. Bendícenos en este tiempo de comunión contigo y ponemos delante de ti este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues vamos a 2 de Samuel, capítulo 1. Estamos pues estudiando la vida de David y lo último que hemos visto es la muerte de este joven amalecita. Hemos hablado de él, cómo Amalec representa o ilustra nuestra naturaleza pecaminosa. Y este joven amalecita se atribuyó la muerte de Saúl. Fue mentira, él montó un gran espectáculo, ¿no? Para llegar ahí delante de David, para obtener el favor de David, alguna recompensa, y por eso él se atribuyó la muerte de Saúl, pero sabemos que él no es el que lo mató. Entonces, pero vemos que David mandó a matar a este joven amalecita. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo dijo que lo que sale de nuestra boca, del corazón sale. O sea, todo lo que nosotros decimos proviene de nuestro corazón. Por eso a veces es suficiente el poder escuchar a una persona cómo habla para darte cuenta mucho de lo que hay en su corazón, es la verdad. Pero bueno, y David le dijo a este joven, aquí en el capítulo 1, en el versículo 16, tu sangre sea sobre tu cabeza, porque tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Vemos que David tuvo por lo menos 2 oportunidades para matar a Saúl, pero no lo hizo. ¿Por qué razón? Porque David reconocía cuál era el lugar de Saúl, reconocía que era el ungido de Dios. Y si David se atrevía a tocar la vida de Saúl, pues no iba a quedar impune el que David intentara hacer algo en contra de Saúl. Pero este joven amalecita no entendía esto, y de hecho muchos en el pueblo de Israel no entendían el lugar que estaba ocupando Saúl. Era el ungido de Dios, fue aquel que recibió esta encomienda por parte de Dios para ser el ungido de Dios. Es decir, cuando se habla de la unción, ¿sí?, en el Antiguo Testamento era la persona a la que Dios le daba su autoridad, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que Saúl fuera el ungido de Dios, David lo reconocía y David podía reconocer la autoridad que existía en Saúl. Pero este joven amalecita no. Y aunque a final de cuentas no fue él el que mató a Saúl, lo que salió de su boca salió de su corazón. Es decir, que si él hubiera tenido la oportunidad de matar a Saúl, sin dudarlo, lo hubiera hecho, sin temor alguno. Esto sí lo hubiera realizado sin temor alguno este hombre. Y bueno, hablamos un poquito de la autoridad delegada por Dios. Y bueno, vamos a ver hoy pues ya la última parte de este capítulo 1. Vamos a ver del versículo 17 al 27, donde David pues escribe un canto donde expresa algunas cosas, algunas acertadas, otras regulares y otras bien tremendas que declara aquí David dentro de este cántico que encontramos del versículo 19, específicamente del 19 al 27. Y David aquí expresa mucho del pesar que tuvo por la muerte de Saúl y de Jonatán. Entonces vamos a darle lectura a estos versículos y vamos a hablar un poquito de ellos. Entonces en estos versículos vamos a encontrar algunas cosas muy tremendas por parte de Dios y otras pues hay que ver qué estaba diciendo aquí David. Así que vamos desde el 17, pero vamos a estudiar del 19 en adelante. Dice, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, es decir, escribió un canto David como una lamentación por Saúl y por Jonatán. Entonces él comenzó a escribir esta canción y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Versículo 19, de aquí empieza la canción. Dice,
Ha perecido la gloria de Israel sobre las alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No la anuncien en Gat, ni den las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes, ni sean tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Su sangre, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, quien las vestía de escarlata con deleites, quien adornaba sus ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, que me fuiste más dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Y bueno, este cántico que escribió David expresa la profunda tristeza, la sincera tristeza y profunda tristeza que David tenía, pues específicamente por Saúl y por Jonatán, lógicamente también por el pueblo de Israel que cayó en esta batalla contra los filisteos y por la casa de Israel. Pero podemos ver que aquí David está expresando su pesar, su lamentación, ¿no? Su profunda tristeza sincera. O sea, David no estaba aparentando como ese joven amalecita del que ya hemos hablado anteriormente. El joven amalecita solamente llegó con una farsa, ¿no? Con sus vestidos desgarrados, con tierra sobre la cabeza, aparentando un profundo dolor, una desesperación, una tristeza muy profunda por la muerte de Saúl, pero era mentira. Todo lo contrario con David. David sí estaba profundamente entristecido por la pérdida de Saúl, quien era el ungido de Dios, pero también por la muerte de su amigo Jonatán. Y en esta canción podemos ver expresada esta tristeza que acompañaba a David por la pérdida sensible de su amigo y del rey de Israel. Entonces David hizo esta canción para expresar su profundo sentimiento de tristeza, y en esta canción David demostró la generosidad que tenía en su corazón hacia Saúl. O sea, David no extendió su mano, lo sabemos, para matar a Saúl, ni con la espada, ni con lanza, ni con un arco y una flecha, pero tampoco en su corazón David mató a Saúl. O sea, porque a veces no es necesario el que saquemos una pistola o un cuchillo muy afilado para matar a aquel que queremos matarle y hacerle daño, ¿no? Sino que a veces en nuestro corazón podemos matar a una persona y decir, contigo hasta aquí, ¿no? Y trazar una raya, contigo hasta aquí, ¿no? Bueno, pues no te está dando un balazo, pero en su corazón, pues ya, o sea, ya para esa persona en su corazón tú ya estás sepultado 3 metros bajo tierra, y si pudiera unos 6 metros, ¿no? Pero vemos que David no mostró hacia Saúl pues una actitud de querer matarlo en ningún momento. O sea, no lo intentó ni con algún armamento de guerra, pero tampoco su corazón. En este sentido David estaba limpio porque siempre vio por el bien del ungido de Dios, o sea, por Saúl, y nunca extendió su mano para matarlo. Ahora, el versículo 19 es, yo creo, la parte más fuerte y más interesante de este cántico de David. En este versículo David de verdad que expresó de una manera muy hermosa lo que él veía de Saúl. Y esto está impresionante ahorita que lo veamos, porque en este versículo 19 leemos cómo pudo ver David a Saúl. O sea, David siempre reconoció el gobierno y la autoridad de Saúl.
¿de acuerdo? Siempre lo vio así. De hecho, David se expresaba de Saúl como el ungido de Dios. Y digo esto, o sea, cuando se habla, otra vez lo repito, cuando se habla en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento, se utiliza esta palabra, el ungido. Es un título que en el Antiguo Testamento se aplicaba a aquellos que ejercían el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, Saúl, por palabras de David, David decía, él es el ungido de Dios, es decir, es la persona que está autorizada por Dios para tener el gobierno y la autoridad en todo el pueblo de Israel. Él es el rey de Israel, él es el ungido, es el que ha sido vestido por Dios, ¿sí? Capacitado por Dios para ser la autoridad delegada por Dios sobre esta nación. Y David nunca desenfocó su visión de eso. David tenía la visión de Dios, tenía la visión celestial de Dios y podía ubicar de esta manera siempre a Saúl, aunque Saúl siempre pues buscó el mal para David. Pero David podía ver esto en Saúl. Y aquí en el versículo 19 dijo David, la gloria de Israel, ¿sí? Ha perecido la gloria de Israel. Es decir, cuando está hablando de que ha perecido la gloria de Israel, David estaba hablando de Saúl. David estaba diciendo, ha muerto aquel que tenía la gloria de Dios, aquel que fue autorizado por Dios, aquel que fue ungido por Dios, aquel que expresaba a Dios a través de aquello que Dios le delegó de ser la autoridad sobre toda la nación. Esta palabra gloria es muy, muy profunda porque, o sea, para empezar, ¿qué es la gloria de Dios? Podríamos preguntarnos eso, ¿no? Porque aún en la cristiandad se da mucho el que decimos, pues, gloria a Dios, ¿no? Y por ahí, te vas a ir al infierno. Y alguien que se está durmiendo, gloria a Dios. Y a veces ni sabemos qué es la gloria de Dios, ¿no? Pero la gloria de Dios, amados hermanos, es la manifestación de Dios. Esa es la gloria de Dios. Hay momentos en los que, por ejemplo, qué lástima que no se pudo grabar este tiempo de alabanza, ¿no? Porque estuvo impresionante y puedes ver en este tiempo de alabanza, de adoración, donde estamos reconociendo a nuestro Dios como el Rey de los siglos, como Jesucristo, el Hijo de Dios, y cuando cantamos de que anhelamos su regreso, ¿de acuerdo? Y de pronto tú estás metido en la alabanza, estás metido en la adoración, no estás distraído, puedes ver la manifestación de Dios expresada, su presencia misma manifiesta en medio de nosotros en la reunión de los santos. Entonces la gloria de Dios, hermanos, es Dios manifestándose. ¿Dónde se manifiesta la presencia de Dios hoy? En la iglesia. Es en la iglesia. Es en la reunión de los santos donde dos o más están reunidos en su nombre, en el nombre de Jesucristo, donde es expresada la manifestación gloriosa de Dios. Ahí vemos a Dios. Entonces, la gloria de Dios es esto, y esta palabra gloria significa tener peso. O sea, la presencia de Dios es algo de mucho peso. Es como cuando decimos de una persona, su palabra tiene mucho peso, ¿no? No, él lo dijo y sus palabras tienen un peso muy fuerte, ¿de acuerdo? Bueno, la palabra gloria nos expresa eso, es algo que tiene mucho peso, es lo que da peso, lo que le da importancia, es más, hasta la gloria de Dios es lo que llega a imponernos. Acuérdense cómo cuando Jacob llegó a un lugar cuando se estaba escapando de su hermano Esaú, que lo estaba persiguiendo, él llegó a un lugar que se llamaba Betel y él dijo, este lugar no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo, ¿no? Y tenía temor este hombre, porque la presencia gloriosa de Dios también es imponente, amados hermanos. Recordemos el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Éxodo 19 o 20, donde Dios le dijo a Moisés, prepara al pueblo porque en 3 días me voy a manifestar a ellos, voy a descender ahí al monte Sinaí. Y de pronto descendió una nube oscura con relámpagos, con truenos. El monte Sinaí se agitaba violentamente, había un temblor,
humo que subía como un horno, ¿de acuerdo? Relámpagos, truenos y el sonido de una bocina que iba aumentando su sonido, y todo el pueblo estaba atemorizado porque la gloria de Dios, la presencia de Dios es algo de mucho peso, es algo de mucha importancia y es algo que impone. Todo el pueblo estaba atemorizado y le decían a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Lo que Dios nos quiere decir, sube tú, nosotros aquí te esperamos. Mejor ve tú y nosotros aquí te esperamos, y después ya nos comunicas todo lo que Dios nos quiera decir, pero nosotros ni nos acercamos. Mejor sube tú, ¿de acuerdo? Porque la presencia de Dios es así, la gloriosa presencia de Dios es algo de mucho peso, de mucha importancia, y es algo que puede llegar hasta a imponernos. Entonces es algo de mucho valor la gloria de Dios. Entonces la gloria de Dios es el valor de Dios mismo, es la presencia de Dios en plenitud expresándose donde está reunida su iglesia. Ahí está la presencia de Dios. Otro ejemplo de la manifestación de la gloria de Dios, podemos leer Éxodo. Vamos a ir rápidamente, Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35, y leamos un poquito de la gloria de Dios. Es cuando Moisés terminó de construir el tabernáculo, y una vez que estuvo levantado el tabernáculo, dicen estos versículos, Éxodo 40, 34 y 35, dice: entonces una nube, dice, cubrió el tabernáculo de reunión. Dice, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Ahí estaba la gloria de Dios llenando el tabernáculo. Es decir, la manifestación de Dios estaba cubriendo ese lugar, estaba llenando completamente el tabernáculo. Versículo 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión por la nube, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Aquí podemos ver esto. Entonces la presencia de Dios llenó ese tabernáculo. ¡Qué tremendo! Ni siquiera Moisés podía entrar a ese lugar porque la gloria de Dios estaba llenando el tabernáculo. Entonces podemos ver esto. A ver, ahora, una de las referencias, una entre tantas, pero una de las referencias del Nuevo Testamento en relación a la gloria de Dios, lo podemos ver en Juan 1:14. Porque en Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, ¿sí? Y habitó entre nosotros. Esa palabra habitar se refiere a este tabernáculo del que acabamos de leer anteriormente. Ese tabernáculo que fue lleno con la gloria de Dios. Bueno, Jesucristo fue como ese tabernáculo en medio de nosotros. Entonces dice, y aquel verbo fue hecho carne, está hablando de Cristo, y habitó entre nosotros, fijó tabernáculo entre nosotros. Ese es Jesucristo, el tabernáculo. O sea, aquí habla de esto, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que la gloriosa presencia de Dios, la manifestación gloriosa de Dios, fue expresada y manifestada en la presencia de Cristo. Cuando los seres humanos en esta tierra pudieron ver a Cristo, estaban viendo la manifestación de Dios. Ahí estaba Dios, en Cristo. Cristo es Dios y Cristo es hombre. Entonces, cuando Cristo tocaba a un leproso, cuando Jesucristo tocaba a los enfermos, cuando Jesucristo oraba por algunos, cuando Jesucristo entraba a la casa de algunos, era la gloria de Dios manifiesta en esos lugares. Era Jesucristo mismo, la gloria de Dios, la manifestación de Dios en medio de los seres humanos. Ahí estaba Jesucristo. Jesús es la gloria de Dios. Ahora, en estos tiempos, la gloria de Dios se ve manifestada y expresada en la reunión de los santos. Ahí se ve la manifestación de Dios. No en otro lugar, sino en la presencia de los santos, donde Cristo está como cabeza, donde nosotros somos su cuerpo, somos su iglesia. Allí Jesucristo prometió su presencia, y entonces la manifestación de Dios la podemos ver manifiesta en la reunión de los santos. Ahí está la gloria de Dios. Entonces vemos esto.
Este versículo 19 de segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 19, cuando David dice, ha perecido la gloria de Israel en las alturas, estaba hablando de Saúl. Es decir, que David entendía perfectamente que Saúl era la autoridad delegada por Dios para el pueblo, era el ungido de Dios, y Saúl era aquel que podía expresar y manifestar la presencia de Dios en medio de todo el pueblo. No solamente la nación completa, sino en este hombre Saúl recaía esto. Él fue vestido por Dios para poder expresar y manifestar la gloria de Dios. Sabemos que Saúl ya estaba muy chueco, pero aún así David decía, él es el ungido de Dios. Él es la gloria de Israel. Dios le ha dado ese lugar. Dios ha vestido a Saúl de esta manera, de tal forma que ahora que Saúl ha muerto, entonces la gloria de Dios, ¿sí? Pues en cierto sentido ya no está con nosotros, ¿no? Porque había perecido la gloria de Dios, o más bien la gloria de Israel. O sea, Saúl había muerto. Saúl había muerto. Entonces vemos esto que David puede reconocer esto en Saúl y dice, ha perecido la gloria de Dios. Ha perecido el hombre al que Dios le otorgó el ser el ungido de Dios. Y ahora, pues muerto Saúl, pues ha perecido la gloria de Israel. El rey de la nación de Israel ha muerto. Entonces podemos ver en este versículo 19 que David verdaderamente apreciaba a Saúl y siempre reconoció su autoridad. Siempre reconoció el lugar que estaba ocupando en medio del pueblo Saúl. Qué tremendo, hermanos. Entonces podía ver cómo aún la manifestación de Dios estaba también en este hombre llamado Saúl. Vamos aquí a algunos versículos más. En el versículo 20 nos enseña aquí cómo David estaba tan entristecido por la pérdida de Saúl y de Jonatán, que aún él no quería que fuera divulgada esta noticia entre el pueblo enemigo de Dios. Dice el versículo 20, no lo anuncien en Gat. Gat tenía 5 ciudades principales y la de Gat, era la capital de los filisteos. La de Gat. Dice, no anuncien en Gat, ni den las nuevas en las plazas de Ascalón. Ascalón era una de esas 5 ciudades principales entre los filisteos. Dice, para que no se alegren las hijas de los filisteos. Dice, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Estos, los filisteos, David sabía que iba a ser motivo de gran alegría el que ellos vieran muertos a Saúl. Y de hecho lo sabemos, ya hablamos anteriormente, cómo aún humillaron el cuerpo muerto de Saúl, lo colgaron en un muro, le cortaron la cabeza, lo despojaron de sus armas y las armas de Saúl las colocaron como una ofrenda a los dioses de los filisteos. Astarot, ahí pusieron sus armas, pero también nos dice Crónicas, eso ya no lo dije en aquella ocasión, se me pasó ese dato, pero en el libro de Crónicas se nos dice que la cabeza de Saúl también fue colocada junto a un ídolo llamado Dagón, otro dios de los filisteos. Entonces ellos estaban celebrando, estaban disfrutando completamente la victoria de los filisteos, lógicamente, contra el pueblo de Israel. Pero David decía, no lo anuncien, o sea, que no se divulgue, que no se publique, que no salga en los medios de comunicación, que quien tenga un teléfono, por favor no grabe el video de la muerte de Saúl para divulgarlo en Instagram y en Facebook, ¿no? Que ahora va a cambiar de nombre. Y no lo publiquen, no lo anuncien, porque va a ser motivo para que los filisteos, las hijas de los filisteos, dancen de gozo y de alegría, escuchando que el ungido de Dios, la gloria de Israel, ha perecido. No lo compartan con nadie. David estaba verdaderamente entristecido por esta pérdida de Saúl.
Bueno, la tristeza de David fue tan grande, era tan grande, que en el versículo 21 no quería, donde murió Saúl, no quería ni siquiera que cayera lluvia, y si había un producto que se pudiera cosechar de ese lugar, de los montes de Gilboa, que ni siquiera fuera ofrecido como una ofrenda a Dios. Leamos el versículo 21, dice: montes de Gilboa, ahí es donde murió Saúl. Dice: ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes, ni sean tierras de ofrendas. O sea, David decía: ¿saben qué? Montes de Gilboa, aquí murió el ungido de Dios, aquí murió la gloria de Israel. Así que ni siquiera quiero que haya lluvia ni rocío sobre ustedes, para que no haya fruto que se pueda recoger de estos montes. Pero si hay algo que se pueda cosechar, que no sea utilizado para ofrendarle algo a Dios, porque aquí murió la gloria de Israel, aquí murió el ungido de Dios, aquí pereció el rey de Israel, Saúl. Entonces David aún podía como decirle a los montes: montes, no quiero que caiga lluvia sobre ustedes, ni que de sus frutos se le presente una ofrenda a Dios, porque ha muerto el ungido de Dios. La gloria de Israel pereció en ustedes, en estos montes. Y podemos ver esto de David. En el versículo 22 y 23, David comienza a elogiar a Saúl, pero también a su amigo Jonatán. Leamos estos dos versículos. Dice: sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que las águilas, más fuertes que leones. Aquí David reconoce la valentía de Jonatán y de Saúl. Lo reconoce como personas valientes que no se echaban para atrás en medio de una batalla. Y yo creo que esto que dice David era cierto. O sea, David podía reconocer que tanto Jonatán como Saúl eran personas muy valientes, eran guerreros que enfrentaban batallas y que no retrocedían en sus batallas. Por ahí podemos nada más señalar cuando este filisteo gigante llamado Goliat salía y amedrentaba a los escuadrones del Dios de los ejércitos celestiales, ¿no? Y entonces ahí todos, el pueblo de Israel, todo el ejército sí estaba atemorizado. Pero David podía ver algo mucho más allá. Él podía ver que Jonatán y Saúl sí eran personas valientes, que no se echaban para atrás, que no retrocedían en medio de las batallas. Aún en esta última batalla de Israel contra los filisteos podemos ver que gran parte del ejército comenzaba a desbalagarse porque estaban atemorizados, y pues aún así podemos ver que Saúl y Jonatán enfrentaron esta batalla con todo y sus temores, enfrentaron la batalla contra los filisteos y bueno, cayeron muertos en esta batalla. Pero vemos que Jonatán y Saúl siempre fueron personas valientes, guerreros que siempre luchaban y peleaban sin retroceder. Y David habla de ellos como águilas y como leones. Dicen, más ligeros que águilas y más fuertes que leones. David decía, ellos de verdad que eran ejemplares en su manera de pelear, de enfrentar las batallas. Y David los compara con estos dos animales, ¿no? Con esta ave, ¿sí? Con un águila, que dentro de las aves, pues, ¿quién es tan más imponente como una águila? Y entre los animales, las fieras salvajes, pues ¿quién más imponente que un león? Y David comparaba a Saúl y a Jonatán con las águilas y con los leones. Eran personas valientes que enfrentaban batallas y no retrocedían. Entonces, Jonatán tenía una habilidad, según nos dice aquí David, con el arco y las flechas, y podía ser muy certero en cada flecha que lanzaba y podía matar a mucha gente y derramar sangre enemiga. Mientras tanto, la espada de Saúl, aquí David habla de la espada de Saúl, siempre tuvo éxito para destruir a los enemigos. Eran rapidísimos como águilas y eran fuertes como leones estos hombres. Entonces
podemos ver esta situación en ellos. Ahora el versículo 24 nos dice que David llamó a las hijas de Israel a llorar porque ellas habían recibido mucho bien por parte de Saúl. Dice aquí el versículo 24: hijas de Israel, lloren por Saúl, dice aquí, quien las vestía de escarlata con deleites. Dice, quien adornaba sus ropas con ornamentos de oro. Y bueno, David reconocía esto y decía, bueno, pues vestían muy bien, porque fue un tiempo de prosperidad también en el reino de Saúl, pero también no podemos olvidar que los 600 hombres, la mayoría de los hombres que estaban junto con David, aquellos 600 hombres, llegaron a David a la cueva de Adulam por 3 razones: porque estaban afligidos, porque estaban endeudados y porque estaban en amargura de espíritu, de espíritu. Entonces vemos que mucho de la deuda que tenían estos hombres también fue por el gobierno de Saúl. O sea, David aquí estaba como en un momento muy emotivo, escribiendo algunas líneas, poniéndoles música para entonarla como un recordatorio por Jonatán y por Saúl. Pero parte esto que dice David es cierto, pero también en otro sentido, el pueblo de Israel había algunos que estaban endeudados porque también el gobierno de Saúl los llevó a ese punto. Bueno, el versículo 19, el 25 y el 27, David se expresó muy bien de Saúl y de Jonatán. ¿Por qué? Porque en estos 3 versículos leemos que David habla de ellos como los valientes. ¿Cómo han caído los valientes? David se expresaba perfectamente bien de Saúl y de Jonatán. Y dice el versículo 19: ha perecido la gloria de Israel sobre las alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Versículo 25: ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas. Y versículo 27: ¿cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Entonces vemos cómo David estaba elogiando a Saúl y a Jonatán. Los estaba reconociendo como aquellos valientes que no retrocedían en las batallas y que ahora estaban muertos. Bueno, por otra parte, esta frase, ¿cómo han perecido los valientes? David no lo dice aquí, pero nosotros lo podemos entender de esta manera. Cuando David dice, ¿cómo han caído los valientes? Aunque David no se está refiriendo a lo que voy a mencionar yo ahorita, pero entendemos nosotros que Saúl había caído desde tiempo antes. O sea, ya su muerte fue la caída final. Pero antes de caer en esta batalla contra los filisteos, Saúl ya había caído anteriormente. Solamente la muerte en esta batalla contra los filisteos fue el resultado final de sus caídas anteriores. Entonces, Saúl ya había caído anteriormente. ¿A qué me estoy refiriendo con su caída? Bueno, David cayó, número 1, cuando endureció su corazón para con Dios. Fíjate, amado hermano, cuando tú endureces tu corazón para Dios, estás cayendo. Cuando te resistes a la voluntad de Dios, cuando pues simplemente tu corazón se endurece con todo lo que tiene que ver con Dios, en ese momento ya estás cayendo. No te estás muriendo, aunque espiritualmente sí, pero ya estás dando un azotón, ya te estás cayendo. La segunda cosa que veo en relación a la caída de Saúl es que él comenzó a caer también porque no guardó la palabra de Dios, la instrucción de Dios. Recordemos 1 Samuel capítulo 15, ¿se acuerdan? Ahí Dios le dio un mandato a Saúl a través del profeta Samuel y le dijo: destruye a Amalec completamente, no tengas piedad, no tengas misericordia, destruye a los niños, a las mujeres, a los niños de pecho, a todo el ganado, destrúyelo todo. Ya hemos hablado anteriormente de esto. Y vemos que Saúl, aunque pudo obtener la victoria contra Amalec, dejó lo mejor
para que se lo pudieran ofrecer como una ofrenda a Dios. Y Dios dijo, pues, ¿qué es mejor? ¿Presentar estos sacrificios o el que me obedezcan? Es mejor la obediencia. Bueno, ahí vemos que Saúl tropezó y cayó. ¿En qué? No obedeció la palabra de Dios. Cuando no obedecemos la palabra de Dios, amados hermanos, estamos tropezando y estamos cayendo. Y finalmente, Saúl estaba cayendo cuando estaba persiguiendo a un hombre conforme al corazón de Dios. En este caso, cuando estaba persiguiendo a David. Dios utilizó esa persecución para trabajar con David, ¿sí? Para pulir a David, para refinar a David, pero también fue un tropiezo para Saúl, perseguir al hombre que era conforme al corazón de Dios. Entonces la muerte de Saúl en los montes de Gilboa fue el triste final de anteriores caídas de Saúl. O sea, él cayó endureciendo su corazón, siendo rebelde al mandamiento de Dios y persiguiendo a David. Y finalmente en esta batalla contra los filisteos, pues ya cayó finalmente. Entonces vemos esto con este hombre, Saúl. Con este cántico nos damos cuenta también de algo importante. David no tenía resentimientos ni rencor en contra de David. El corazón de David estaba limpio en relación a Saúl. David, podemos ver que en este cántico se expresa muy bien de Saúl, elogia a Saúl, reconoce que él era la expresión, la manifestación de la gloria de Dios en medio del pueblo, que él era el ungido de Dios. Entonces no nos cabe duda de que con este cántico David solamente estaba diciéndonos y anunciándonos: yo no tengo nada en mi corazón en contra de Saúl, nada, en lo más mínimo. Yo estoy limpio, no tengo raíz de amargura en contra de Saúl, no tengo ningún pensamiento negativo hacia él, o sea, estoy libre, no tengo ningún resentimiento, estoy libre completamente. Y esto es glorioso, hermanos, esto es glorioso, porque el resentimiento, el odio, la amargura, déjenme decirles que no es una imposición de nadie, es una decisión de cada uno. O sea, cuando tú odias a alguien, cuando alguien te cae mal, cuando lo detestas, cuando lo aborreces, cuando estás ofendido contra una persona, es tu decisión seguir en la ofensa o desecharlo, pero es de cada uno, hermanos. O sea, no es algo que alguien te imponga: ay, aborrece o que se forme una raíz de amargura dentro de ti contra esta persona. Si se forma una raíz de amargura es porque tú lo has decidido así. No es porque alguien te imponga, pues créate esta raicita de amargura, ¿no? No. Si hay un resentimiento, si hay alguna amargura, si hay alguna ofensa, no es una imposición. El que tú estés ofendido, amargado, o estés, pues sí, en una de estas situaciones, es porque es tu decisión. No es porque nadie te haya puesto esa carga encima. Esa es la realidad. Entonces vemos que David estaba completamente libre, y este cántico, acertado en muchas cosas, en otro de manera regular, pero nos estaba expresando aquí David que él en su corazón estaba libre de cualquier resentimiento, de cualquier amargura, de cualquier ofensa en contra de David. Qué tremendo. Hay tanto que aprender de este hombre. Bueno, entonces, pues es este asunto. Ahora, vamos al versículo 26. Aquí, pues ya prácticamente voy terminando, pero con este versículo 26 que quiero dividirlo en dos partes. Vamos a leer la primera parte. Aquí David está hablando específicamente de su amigo Jonatán. Y dice la primera parte del versículo 26: angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán. Es decir, que aquí David, cuando le está diciendo a Jonatán hermano, es porque él había profundizado en su amistad con Jonatán. O sea, al decirle hermano, es porque David decía, como dice la Biblia, ¿no?, que mejor que un hermano es un amigo, ¿no? David podía valorar tanto la amistad de Jonatán que era su mejor amigo y podía decirle hermano, ¿no? Porque era un amigo muy amado por David,
Y también Jonatán amaba de igual manera a David. O sea, los dos, había un amor mutuo. Pero cuando aquí vemos que David se expresa de Jonatán como hermano en lugar de decirle amigo, aunque en algunas traducciones la palabra hermano se traduce como amigo, pero aquí dice hermano, nos está expresando David, nos está dando a entender la escritura que David consideraba a Jonatán como más que un amigo, era su hermano. Hermano, somos amigos, pero eres mi hermano. Qué tremendo. Había un amor muy profundo de David por Jonatán y también de Jonatán por David. Y aquí David dice: angustia tengo por ti, hermano mío. Jonatán lógicamente estaba muerto, y David, cuando dice que tiene angustia por él, en otras palabras, lo que está diciendo David es: ¿cómo puedo remendar esto, amigo? O sea, ¿cómo puedo remendar tu ausencia? Ya no estás. Te extraño, amigo. Te extraño, en verdad. ¿Cómo me gustaría tener la capacidad para remendar las cosas de tal manera que no estés ausente de mi vida? Te quiero a mi lado, amigo mío, hermano, amigo. ¿Qué puedo hacer? Que me gustaría tener el poder, me gustaría tener la habilidad, ¿sí?, para poder remendar tu ausencia. Que no estés muerto, que estés aquí conmigo. Tal vez aquí David, cuando dice angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, tal vez pasaban por la mente de David aquellas palabras de Jonatán: yo sé que mi padre no te va a matar, David, y que tú vas a ser el rey de Israel, y yo seré segundo después de ti. Tal vez esto David lo recordaba y decía: angustia tengo por ti, amigo mío, hermano mío. Me gustaría tener el poder para remendar esta situación, para poder recuperarte, pero ya estás muerto. Entonces David se sentía como en un aprieto, estaba atribulado y hasta cierto punto molesto por la pérdida de su amigo. O sea, verdaderamente con esta frase, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, David nos está manifestando que él le pesó muchísimo la muerte de su amigo David, Jonatán. Ya estoy como mi mamá, así cuando nos llamaba, repetía todos en la casa: Gustavo, Alejandro, tú, Lupe. Bueno, y así me pasa a mí también en la casa. Bueno, entonces vemos que David verdaderamente, y fíjense, hermanos, que la amistad lo veíamos creo que el viernes, ¿no? O no me acuerdo si el miércoles hablábamos de la amistad. La amistad de verdad que es un regalo que Dios nos da. Ahorita que estamos leyendo el libro de Job, también ayer hablábamos aquí en la plática, ¿no? Que tenemos la reunión de los sábados a las 6, platicamos un poquito de eso, ¿no? De la amistad, de los amigos de Job, ¿no? Para amigos, ¿no? Que llegan ahí con este hombre Job, ¿no? Ahí llegan y comienzan a decir una clase de barbaridad y media, ¿no? Uno de ellos atrevió a decirle: tus hijos se murieron porque seguramente estaban de pecadores, por eso se murieron, ¿no? Y otro: pues un fantasma ahí se me apareció y me dijo esto, hasta escalofrío me dio en la madrugada, pero me dio a entender esto y te lo digo, Job. O sea, ya hasta fantasmas veía a uno de ellos y era la voz del fantasma, lo que este hombre le decía a su amigo Job, y en fin. Pero ayer lo veíamos, está en Job 19, del versículo 13 al 19. Aquí David, en la Nueva Traducción Viviente, quiero leer estos versículos porque me doy cuenta cómo este Job se sintió solo por la ausencia de sus amigos. O sea, ahí estaban 3 de sus supuestos amigos, pero solamente lo estaban atacando horriblemente. Dice aquí Job 19, como un pequeño paréntesis de la amistad, del versículo 13 al 19, en la Nueva Traducción Viviente lo voy a leer. Dice: mis familiares se mantienen lejos y mis amigos se han puesto en mi contra.
Mi familia se ha ido y mis amigos íntimos se olvidaron de mí. Mis sirvientes y mis criadas me consideran un extraño. Para ellos soy como un extranjero. Cuando llamo a mi sirviente, no viene. Tengo que rogarle. Mi aliento le da asco a mi esposa. Mi propia familia me rechaza. Hasta los niños me menosprecian. Cuando me levanto para hablar, me vuelven la espalda. Mis amigos íntimos me detestan. Los que yo amaba se han puesto en mi contra. ¿Por qué dijo esto Job en relación a sus amigos? Porque era verdad. O sea, aquí sus 3 amigos que llegaron de largas distancias para consolar a Job, pues vemos que realmente estaban en su contra. Aquí lo acabamos de leer. Estaban en su contra, se estaban olvidando de que eran amigos. Y sobre todo aquí dice, ahora hasta me detestan, mis amigos me detestan. Job estaba experimentando algo bien fuerte. O sea, yo creo, y lo platicábamos ayer, cómo a veces en la amistad lo más correcto en el caso de Job, ¿no?, que estaba padeciendo esta situación, lo más sabio que hicieron sus 3 amigos fueron los primeros 7 días que se sentaron ahí junto a Job y guardaron silencio. Job, híjole, estás en esta situación, estamos contigo, amigo, estamos contigo. ¿Qué te puedo decir? Murió tu familia, todas tus pertenencias se la robaron. Tu esposa te dice, maldice a Dios y muérete. Mira cómo te encuentras con esa enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué te puedo decir, Job? ¿Qué te puedo decir, amigo mío? Lo mejor que puedo hacer es guardar silencio y quedarme sentado junto a ti. Si lloras, yo lloro, y si te ríes, pues te diré, dime de qué te estás riendo para compartir tu sonrisa, ¿no? Pero vemos aquí que pues Job nos dice esto, ¿no? Que pues ya sus amigos estaban en su contra, ¿no? Para amiguitos, ahora ya estaban en contra de Job. No solamente estaban en su contra, sino sus amigos más íntimos ya se habían olvidado de él. Y lo vemos expresado en cada palabra, cada mensaje que estos amigos de Job le hablaban. Entonces, cada vez que hablaban, se alejaban. Cada vez que hablaban, lo atacaban. Cada vez que hablaban, pues se estaban olvidando de él. Y finalmente Job dice, mis amigos íntimos me detestan. ¿Por qué Job dijo esto, que sus amigos íntimos le detestaban? Pues por todo lo que le estaban diciendo. Ahí estaba el pobre Job. Pero bueno, Jesucristo habló también de este asunto, ¿no? Y veíamos también cómo, por ejemplo, Jesucristo tenía amigos impresionantes, ¿no? La casa en Betania, ahí con Lázaro, con Marta, con María. Ahí el Señor Jesucristo podía llegar, podía sentarse, le ofrecían de comer, lo atendían, ¿no? Y ahí estaba Jesús, y Jesús podía hablar con claridad muchos misterios, ¿sí? Y se los platicaba abiertamente a sus amigos. Les hablaba de la resurrección, les hablaba del reino de Dios, les hablaba de que Él era la resurrección. En fin, Jesucristo entablando una conversación en un lugar donde se sentía cómodo, en la casa de sus amigos. Ahí llegaba constantemente Jesucristo, ahí a la casa en Betania de Lázaro, de Marta y de María. Ahí estaba Jesucristo. Qué interesante, ¿no? Qué interesante y qué distinto es la amistad que Jesucristo tuvo con esa familia, ¿sí? Y la amistad que tuvo también Job con estos sus amigos, que ya le detestaban, ¿no? Ya le detestaban tanto sus amigos que ya hasta lo habían cortado prácticamente, ¿no? Ya se olvidaron de mí. Mis íntimos amigos ya se olvidaron de mí. ¡Qué tremendo! El que se olvida de ti no es tu amigo. Ya con eso te lo digo todo. O sea, porque pues sí, muy amigos, pero de pronto ya pues te cortan, ¿no? Te hacen a un lado. Pues no fue tu amigo. Es la verdad, ¿no? Pero pues así le sucedió al pobre Job. Y bueno, vemos aquí que David podía reconocer esta amistad con Jonatán. Amigo mío, estoy afligido por ti,
amigo mío, hermano mío, ¿no? ¿Cómo te extraño, mi hermano? De verdad, y aquí podemos ver esto. Entonces, Jonatán fue un gran amigo de David y fue alguien que le apoyó en muchos momentos, en tiempos difíciles de David, en esta persecución de Saúl. David fue confortado y animado por este regalo de Dios que fue su amigo Jonatán. Y bueno, ahora, la segunda parte de este versículo 26 dice lo siguiente. Bueno, voy a leer todo el versículo, pero nos vamos a enfocar en la segunda parte. Dice: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. Eso está excelente. Después la siguiente parte: que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Entonces aquí como que podemos nosotros de pronto pensar algunas cosas en relación a estas palabras de David, en relación a Jonatán, ¿no? O sea, porque miren, estos textos, esta parte de este versículo ha sido muy mal interpretado por muchos que quieren tergiversar la palabra de Dios para utilizarla para su propio bien, ¿no? O sea, muchos utilizan esta parte de este versículo para justificar la homosexualidad, ¿no? Es que fíjate lo que David decía de Jonatán, o sea, que fuiste más dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y uno de pronto puede decir, pues, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué David dijo esto? O sea, ¿qué sucedía entre ellos? ¿O qué pasó? O sea, ¿por qué David expresaba estas palabras en relación a su amigo? ¿De acuerdo? Pero déjenme decirles que estas palabras han sido tergiversadas por muchos para respaldar sus prácticas pecaminosas que son rechazadas y reprobadas delante de Dios a la luz de la Escritura. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a tratar de explicar la razón por la que David escribió esto y de aclarar que no hay ninguna cosa extraña entre David y Jonatán, porque la realidad es que no existe, amados hermanos, ni el menor indicio, ¿sí?, de que David y Jonatán expresaran su amor de una manera distorsionada, de una manera homosexual. O sea, no hay el mínimo indicio en las Escrituras de que ellos hayan expresado un amor así, de esa manera. ¿De acuerdo? No hay ninguna parte en la Escritura que nos deje ver esto. Pero insisto, este versículo es tomado para justificar ese tipo de relaciones. Entonces, ellos tuvieron un profundo amor como amigos, como hermanos, pero no este amor distorsionado que ahorita está en un auge bien fuerte, hermanos, bien fuerte. De veras, debemos de cuidar a los niños muchísimo, porque ahorita son el centro del ataque de aquellas personas que quieren comenzar a que ellos vean de manera normal las prácticas pecaminosas. Hay libros de texto, hermanos, que ya parecen más que libros, parecen libros de pornografía, donde ya de una manera explícita y está enfocada para niños, ¿sí?, se les enseña las prácticas homosexuales entre niños y adultos, en fin, una serie de cosas. Y vemos que por todos lados se les está bombardeando principalmente a los niños, a las nuevas generaciones, de cosas terribles, de verdad. En serio que se les está bombardeando. Apenas me acaban de mandar unos videos donde están terribles los videos, hermanos, donde a los niños se les está educando para aceptar todas estas cosas distorsionadas que Dios rechaza en su palabra, amados hermanos. De verdad que Dios rechaza. Pero bueno, debemos de tener mucho cuidado, porque hay ya muchas caricaturas, muchas películas, muchas series que ya manejan de manera muy natural, ¿no? Como que, de hecho me mandaron un anuncio de Doritos, no sé si alguien lo ha visto. Es del Día de los Muertos, pero también es del Día de los Muertos y de la práctica homosexual. Es un anuncio de Doritos. Entonces llega una familia a la tumba, ¿no?, a una tumba a ofrendarle a su muerto,
Y de pronto pues, hay como una nube azul y sale de pronto pues el familiar difunto, ¿no? Y se les manifiesta ahí a los que están ahí presentes. Pero el difunto sale con otro, los dos de hecho de bigotito, uno flaco y uno más gordito, el gordito un poquito más chiquito y el flaquito más alto, los dos de bigote. Y le pregunta a la familia: ay, qué bueno que estás aquí, ¿y quién es el que está ahí contigo? Es mi pareja. Y se da un abrazo y se recargan así, todo. Ay, qué bueno que allá por fin pudiste encontrar a tu pareja. Doritos. ¿Quién quiere unos dorinachos? Veo sus manos. Y bueno, entonces ya vemos que están de pronto por todos los medios, o sea, toda la corriente del mundo va en esa dirección, Y podemos darnos cuenta que esto es algo que está pegando fuertísimo. Si nuestros principios espirituales no están firmes, nosotros podemos llegar a justificar ese tipo de prácticas. Porque yo conozco una persona que se dice ser cristiana esta persona, pero defiende a capa y espada las prácticas homosexuales. Yo conozco una persona y es una persona cristiana de mucho tiempo, que dice ser cristiano y que lee la Biblia y que se reúne en una iglesia y tú lo ves y como si nada, pero defiende eso. Dice: no, es que sus ideas tan extrañas, pero ya existe en medio de la iglesia gente, ¿sí?, que ya puede defender esas prácticas que claramente en la Escritura son rechazadas por Dios. Pero bueno, entonces vemos que aquí David dice que me fue más dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Bueno, entonces, aunque David y Jonatán eran amigos, eran como hermanos, no hubo un amor distorsionado en ellos. En nuestra época moderna, a menudo encontramos difícil de creer que pueda existir una amistad verdadera entre un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, pero de manera normal, ¿no? Pero a veces ya no es así, ¿no? David y Jonatán eran amigos, hermanos, eso no lo podemos poner en duda. Entonces, ¿por qué David llegó a expresarse de esta manera? Tenemos que ver el contexto de la vida de David. Porque miren, si leemos esta parte solamente, decimos: pues sí, tal vez sí, hubo raro entre ellos. Pero necesitamos leer como el contexto de toda la vida de David y de Jonatán para entender por qué David escribió esto. Aquí David como que le falló un poquito la composición de su canción, en esta parte. ¿Por qué razón? Porque para llegar a este versículo, ¿sí?, segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 26, segunda parte, para llegar a ese versículo, tenemos que echarle un vistazo a David en su experiencia en el matrimonio y con las mujeres. Y esto nos va a dar a entender por qué David escribió este versículo. Entonces, debemos de recordar que la experiencia de David con el amor de las mujeres no fue de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay un principio, amados hermanos, que Dios estableció desde que creó a Adán y a Eva. Desde que Dios creó a Adán y después creó a su ayuda idónea, Dios estableció un principio espiritual para el matrimonio que se sigue llevando, que sigue vigente hasta el día de hoy. Y ese principio espiritual es que Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran una sola carne. Cuando tú rompes con ese principio espiritual, se rompen muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasó con David? Debemos de recordar que David tuvo múltiples matrimonios. Para este versículo de 2 de Samuel capítulo 1, versículo 26, debemos recordar que David ya tenía 3 mujeres. 3 mujeres. La primera fue Mical, ¿se acuerdan de ella? La hija de Saúl, de hecho hermana de Jonatán. Ahora sí que David y Jonatán eran amigos, hermanos y cuñado, ¿no? El cuñado. Esa fue su primera esposa y tuvo que haber sido la única. Y
reconocemos y nos acordamos un poquito de la historia, David tuvo que salir huyendo de su casa. De hecho, su esposa Mical le ayudó a escaparse de Saúl, ¿sí? Porque Saúl quería matar a David. Pero esta mujer tuvo que esperar a David en pureza y David también tuvo que ser puro para ella. Pero vemos que esta mujer, Mical, fue entregada por su padre a otro hombre. Pero esta mujer tuvo que haber hecho un berrinche y resistirse y decir: padre, ¿qué estás loco? O sea, yo ya tengo un esposo. ¿Saben por qué tuvo que actuar de esa manera Mical? Porque eran el pueblo de Dios. Y porque el pueblo de Dios tenía este principio espiritual: un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Pero vemos que no fue así en el caso de David. Entonces nos damos cuenta que, bueno, esta mujer tuvo que haberse resistido a ser entregada a otro hombre. Tuvo que haberse escapado, tuvo que haber hecho lo que sea dentro de su alcance para no ser entregada a otro hombre en matrimonio. Pero vemos que ahí también esta mujer se equivocó. Pero por su parte David, en la persecución, de pronto, pues bueno, ya saben que le mandó pedir un presente de comer a Nabal, y Nabal no le dio nada. Se muere Nabal, ¿sí? David primero tiene un encuentro con Abigail. Abigail le dice: no se enoje mi señor, mira, aquí tengo yo este presente, mi esposo es un necio, tal cual es su nombre, así es él, pero aquí está este presente y lo que sea. Y cuando David se entera de que Nabal se muere, pues que dice: pues me acuerdo cuando la vi, está hermosa esta mujer. Entonces, pues llamó a uno de sus jóvenes: vayan por ella y tráiganmela porque va a ser mi esposa. Y después la Biblia nos dice que tomó a otra mujer más, a Ahinoam de Jezreel. Entonces David, para 2 de Samuel capítulo 1 versículo 26, ¿sí? David ya tenía 3 esposas, 3 mujeres. Y esto va contra el ideal creado por Dios: un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Entonces David no vivió de esta manera, hermano. Se equivocó David al tomar a más mujeres. Y no fueron las únicas. Primera de Crónicas, creo que por ahí del capítulo 3, nos da la lista de las otras mujeres que David tuvo y de las concubinas que tuvo. Y esto fue un mal ejemplo aún para sus hijos, porque vemos a a este Salomón, y Salomón dijo: padre, te voy a honrar 1000 veces más, ¿no? Y vemos que también eso fue la perdición de Salomón por un mal ejemplo de su padre. Pero vemos que aquí David se equivocó, no siguió el principio espiritual de Dios. Vamos a Mateo capítulo 19. Aquí son palabras de Jesucristo en relación a este principio espiritual que sigue vigente hasta el día de hoy. Desde que Dios creó al hombre, a Adán y a Eva en el huerto de Edén, hasta el día de hoy, este principio espiritual sigue vigente. No ha caducado, no ha pasado de moda, no es arcaico. Dice aquí, Mateo 19 del 1 en adelante, vamos a leer. Dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto que está diciendo Jesucristo es el principio espiritual que Dios estableció desde el principio de que creó al hombre y a la mujer. De que el hombre dejará a su padre y a su madre, a su papi y a su mami, para no depender ya de ellos, ¿de acuerdo? Se va a unir a su mujer y van a ser una sola carne. Esta palabra carne es diferente a lo que hemos visto de Amalek. Amalek, recuerden que representa y tipifica nuestra naturaleza caída. Pero en este caso, cuando Jesucristo está diciendo los dos serán una sola carne, Jesucristo se está refiriendo a que cuando un hombre y una mujer se unen en el matrimonio, ellos son un solo ser.
Y la Biblia nos dice que el ser humano está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo. Es decir, que cuando hay un matrimonio, este matrimonio, ¿sí?, es uno, un solo ser en el espíritu, en el alma y aún en el cuerpo. Ya no son más dos personas, es una sola persona, pero esta unión es hasta el espíritu, hermanos. Unidos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Son un solo ser. ¡Qué tremendo! Por eso el adulterio, hermanos. Por eso cuando en un matrimonio existe el adulterio, esto es un golpe muy duro para el matrimonio. Son heridas que son difíciles de poder sanar. ¿Saben por qué? Porque no solamente es el que tú viste que te engañaron, ¿no?, o que te enteraste, sino que esto trasciende hasta lo más profundo de tu ser, a tu espíritu, porque una relación matrimonial es la unión de dos espíritus, de dos almas y de dos cuerpos. Entonces cuando existe el adulterio, ¿sí?, esto es algo que es difícil de poder ser aliviado. Solamente Dios puede restaurar eso, pero es de las cosas más complicadas porque se lastima y se atenta contra el espíritu, el alma y el cuerpo. Por eso Jesucristo, de hecho, es el único elemento por el cual permite el divorcio. O sea, no hay ningún justificante para divorciarse. De hecho, la voluntad de Dios no es que nadie se divorcie. La voluntad de Dios es que el hombre y la mujer se casaron y hasta que la muerte los separe. Pero cuando existe el adulterio, el engaño del hombre o de la mujer, entonces Jesucristo dice, a menos que haya fornicación, a menos que haya adulterio, no se pueden divorciar. Solamente cuando haya adulterio, ahí sí. Porque Jesucristo estaba hablando, se está rompiendo el principio espiritual que Dios estableció desde el principio, un hombre y una mujer, hasta que la muerte los separe. ¿Ya por qué? Porque ya no son dos, hermanos. Todo matrimonio es un solo ser, un espíritu, un alma y un cuerpo. Es un misterio. Esto es un misterio difícil de explicar. Pablo, de hecho, en Efesios 5 dijo, hablando del matrimonio, es un misterio. Y yo estoy hablando de Cristo y la iglesia en relación al matrimonio, dijo Pablo. Pero la relación matrimonial es un misterio. ¿Cómo que somos uno cuando yo veo aquí a mi esposa enfrente de mí y ella me está viendo aquí? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es que somos uno en espíritu, en alma y en cuerpo? Es un misterio. Pero la palabra así nos dice, son un solo ser, una sola carne. Entonces cuando se rompe ese principio espiritual para el matrimonio, pues las cosas se distorsionan terriblemente. Sigamos leyendo aquí Mateo 19, versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, un solo ser. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido no se ha separado por el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés, nuestro gran Moisés? ¿Por qué él mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús contestó, por la dureza de su corazón, Moisés permitió repudiar a sus mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, lo que les decía, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Pero Jesucristo dijo, ¿por qué Moisés permitió que hubiera divorcio? Por una razón, por la dureza del corazón. Es decir, que cuando hay un divorcio este es el motivo, por la dureza del corazón. Ese es el motivo. Pero podemos ver aquí cómo Jesucristo nos está hablando de este principio espiritual para el matrimonio. Ya no son dos, son uno solo. Entonces, regresando a este punto de David, entonces nos damos cuenta que David, amados hermanos, no actuó conforme al principio espiritual de Dios para el matrimonio. Él se salió de ese principio espiritual y entonces él tuvo múltiples matrimonios que lo alejaron del principio espiritual de Dios, un solo matrimonio. ¿Cuál es este principio espiritual? Pues un hombre y una mujer son un solo ser hasta que la muerte los separe. No hay de otro.
No hay de otra. Así Dios lo estableció y esto es lo mejor para todos. Bueno, entonces David tuvo como esposa a Mical, tuvo que aferrarse a ella y ella a él, pero no vemos esta situación. Más adelante vemos que esta mujer, Mical, pues menospreció a David en su corazón. Esto lo vemos en 2 de Samuel capítulo 6, versículos 16 y 20, donde pues David llevaba el arca de regreso a Jerusalén. Bueno, la llevaba a Jerusalén más bien, y de pronto pues David iba danzando, iba cantando a Dios, iba feliz por llevar el arca de Dios, ¿sí?, al lugar donde él estaba. Y de pronto Mical desde la ventana ve a David que está danzando y que está cantando y todo feliz, y esta mujer lo menospreció en su corazón. Dijo, ¿cómo se rebaja este hombre? Ahí con las criadas, ahí está, ¿no? Y vemos que esta mujer pues menospreció a David en su corazón. Después Abigail fue en la persecución de David, dijo, pues yo necesito un consuelito ahorita que estoy todo perseguido, así que Abigail, se murió tu esposo, pues vente conmigo, sé mi mujer. Y aunque esta mujer se describe como una mujer de buen entendimiento y de razonamiento bendito, sabemos que de todas maneras no era la mujer de David. O sea, fue su segunda mujer, pero todavía estaba con vida la primera. Entonces David se desvió completamente, y mi punto de vista muy personal es que esta mujer es la rescatable de todas las mujeres que tuvo David, esta Abigail, porque era una mujer de buen entendimiento, de un razonamiento bendito, y superaba, por estas dos características que la Biblia nos enseña de esta mujer, superaba a todas las demás. Pero la realidad es que David ni siquiera tuvo que haber tomado a esta mujer como esposa. Ella tenía una sola, era Mical, y tuvo que haber permanecido fiel a esa mujer, pero él se salió de este principio espiritual. Entonces nos damos cuenta de esta situación. Entonces entonces, y después tomó a otra mujer, a Ahinoam. Entonces, insisto en esto, para Segunda de Samuel capítulo 1 versículo 26, David ya tenía tres mujeres, y con ninguna estaba en su relación bien, es la verdad. ¿Por qué? Porque le expresó esto a su amigo Jonatán: me fuiste más dulce, más maravilloso, me fue tu amor que el amor de las mujeres. Entonces podemos concluir con lo siguiente: David no tuvo éxito en el matrimonio, esa es la verdad. Entonces, si David hubiera seguido el plan de Dios para el matrimonio, este principio espiritual del que hemos hablado, un hombre con una sola mujer, entonces hubiera sido, y si David hubiera sido fiel a esta mujer, a Mical, para toda su vida, entonces David hubiera encontrado el amor de su esposa y hubiera sido más maravilloso y más dulce que el amor de su amigo. Así de fácil. O sea, si David se hubiera ajustado, se hubiera alineado al principio espiritual de Dios, él hubiera dicho: el amor de mi esposa es mejor y más dulce y más maravilloso que el amor de mis amigos. O sea, pues con mis amigos, pues súper bien, ¿no? Jonatán, eres mi súper amigo, eres mi hermano, pero imagínate tú que llegues con tu brother, con tu amigo: ¿qué onda mi carnal, mi hermano? Venga para acá, ¿no? Y el hombrazo, ¿no? Tu amor es más dulce y más maravilloso que el amor de las mujeres. Que le digas así, va a decir: ¿qué te pasa, mi hermano? ¿No? Entonces hasta te va a sacar de onda, vas a decir: pues, ¿qué te pasa, no? ¿Qué onda? Sí, está muy padre lo de ¿no? Y nos ponemos nuestro casco de fútbol americano, ¿no? Y nos damos unos topes si tú quieres, pero que llegues así y que me digas: tu amor es más maravilloso y más dulce que el amor de las mujeres. Oye, espérate, ¿qué pasó, amigo? ¿No? Pero si David hubiera seguido en este lineamiento de Dios para el matrimonio, él hubiera expresado lo maravilloso y lo dulce que es el amor de las mujeres, es decir, de su esposa. Tampoco de muchas mujeres, de una sola, de su esposa. Pero entonces podemos ver por qué David dijo esto: porque su experiencia en el matrimonio se desajustó de los planes de Dios, y entonces
él no experimentó la dulzura y lo maravilloso que es el amor de una esposa, de una mujer. Y por eso él le decía esto a su amigo. Pero pues imagínate, o sea, de hecho la Biblia nos dice que, o sea, hierro con hierro se afila, ¿no? Y dice, así es el hombre que afila el rostro de su amigo, de su hermano. O sea, tú y yo nos afilamos, nos pulimos, ¿no? O sea, para eso están los amigos, pero de eso a llegar a tu amor es más maravilloso y más dulce que el amor de las mujeres, pues te espantas, ¿no? Y dices, ¿qué está sucediendo? Entonces vemos aquí que David por eso escribió esto, porque él se desalineó del principio espiritual que Dios había establecido, y David no pudo nunca experimentar la dulzura y que es la relación matrimonial con una sola mujer. Él, al llenarse de otras mujeres, pues sabemos que pues, no es así. Por eso las personas que de pronto se dan a tener una mujer y otra mujer y otra mujer no entienden lo que es un matrimonio. No lo entienden porque ya experimentaron por allá con otra mujer y con otra, y este es mi quinto matrimonio. O sea, es porque no se salen del lineamiento de Dios, ¿de acuerdo? Y no pueden experimentar lo que Dios dijo desde el principio: un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. ¿Por qué? Porque son un solo ser. Y con esa persona puedes experimentar lo maravilloso y lo dulce que es el matrimonio, pero nada más. Y David se salió de este principio y por eso llegaba y le podía decir a su amigo, ¿no? Más maravilloso fue tu amor y más dulce que el amor de las mujeres. Pues bueno, si Jonatán hubiera estado vivo, tal vez ahí le hubiera dicho Jonatán, saca la espada, ¿qué traes, amigo? ¿No? Tal vez, seguramente. Bueno, ellos estaban ligados en el alma, pero no había ninguna relación extraña entre ellos. Se amaban, eso sí, eran los compadres, ¿no? Los compadres, los hermanos, los amigos, pero nada más. Entonces podemos entender por qué David en esta parte de su cántico expresó esto, pero no tiene nada que ver con la homosexualidad, nada, en lo más mínimo. Amén. Pues hemos terminado con este capítulo. Primero Dios seguiremos avanzando un poco más, pero pues por hoy terminamos. Señor Jesús, pues te damos gracias por tu manifestación gloriosa en medio de nosotros, tu iglesia. Gracias por tu gloria, Señor. Gracias por Cristo, quien es la manifestación de tu gloria en medio de nosotros. Ayúdanos como personas y como tu iglesia para poder manifestar esta gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque tu gloriosa manifestación es de mucho peso, es algo que impone y es algo, Señor, de mucho valor. Señor, manifiéstate en nuestras vidas. Señor, bendice a cada familia de esta iglesia local. Ahora en esta semana, Señor, que cada familia, cada persona en todas sus actividades en la semana puedan ver tu manifestación, Señor, en medio de todas sus actividades, de la escuela, del trabajo, del quehacer, de los quehaceres, de tantas cosas, Señor, que tu iglesia pueda ver tu gloria y también podamos expresar, Señor, tu gloria en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Aún, Señor, gracias porque tú te has manifestado a través de nuestras vidas. Síguelo haciendo, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.